presentación del informe sobre mortalidad materna, titulado Desigualdades que matan la mortalidad materna en Lara durante el 2021. El Laboratorio de Desarrollo Humano, por cuarto año consecutivo, le presenta a la sociedad civil, a los medios de comunicación y a los demás interesados sobre la realidad social del país, este informe sobre uno de los indicadores más representativos del subdesarrollo y de la crisis humanitaria que existe en Venezuela. Con nosotros estarán la profesora Yelena Salazar, que es socióloga, profesora universitaria y presidenta del Laboratorio de Desarrollo Humano. También la acompañará el profesor Jesús Mantilla, quien es demógrafo social con más de 30 años de experiencia en el análisis sobre la salud y profesor de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, igual que la profesora Yelena Salazar, y también la profesora Mileni Fernández, quien es obstetra, médica y profesora del posgrado de ginecología y obstetricia del núcleo del Hospital Materno Infantil de San Francisco del estado Zulia. Les recordamos las redes sociales de nuestra fundación, Fundaladesu, Instagram y Twitter, para que sigan y se enteren de más detalles de este informe que se realiza en el marco de la conmemoración de la lucha contra la mortalidad materna y a favor de la salud sexual de la mujer, que se conmemora el día de mañana, todos los 28 de mayo. El mundo conmemora esa fecha. Y bueno, nosotros del Laboratorio de Desarrollo Humano, siguiendo nuestro mandato, nuestro objetivo como organización, estamos aquí presentándoles una de las tantas realidades trágicas de Venezuela. Los dejo con la profesora Yelena Salazar y el profesor Jesús Mantilla y la profesora Mileni Fernández. Les recuerdo mantener a todos sus micrófonos apagados. También podrán utilizar el chat para realizar las preguntas que quisieran realizar o de levantar la mano luego de terminada la presentación para bueno, participar y realizar o exponer alguna duda que tengan. Bienvenidas a todas y todos. Profesores. Buenos días. Buenos días a todos. Encantado de tenerlos presentes. Vamos a esperar entonces la presentación para iniciar los resultados de esta investigación. Bueno, allí tenemos el título del informe de este año, Desigualdades que matan la mortalidad materna en Lara, durante el año 2021. Un poco porque los resultados apuntan hacia la profundización de desigualdades, sobre todo que está afectando en mayor medida a las mujeres y en este caso a las mujeres embarazadas. Siguiente. No se está viendo las láminas full. Okay. El Laboratorio de Desarrollo Humano, la perspectiva que nosotros nos planteamos para realizar esta investigación tiene que ver con la visión desde lo que es el desarrollo humano, donde los indicadores del desarrollo no solo son indicadores económicos, sino que son indicadores mucho más amplios que tocan áreas como educación, salud, bienestar e incluso bienestar psicológico. En este sentido, la mortalidad materna es un indicador básico del desarrollo de una nación. Lo tenemos presente, por ejemplo, en el indicador de desigualdades de género, donde aparte que está la participación política y el ingreso de las mujeres, también está el tema de la mortalidad materna.
Con relación a los objetivos de desarrollo sostenible que se formulan en el 2015 con una visión al 2030, observamos que hay 3 objetivos que apuntan directamente a lo que es el tema de mortalidad materna. Tenemos el primer objetivo que colocamos aquí, es el objetivo de salud y bienestar, que es el objetivo número 3. Allí hacen mención a la mortalidad materna y nos indica que la meta para el 2030 es reducir la mortalidad materna a menos de 70.000 por cada 100.000, a menos de 70 por cada 100.000 nacidos vivos, ¿verdad? Entonces, es una meta que tenemos al año 2030 los países que suscribimos los objetivos de desarrollo sostenible. Está el objetivo número 5, que es el objetivo de igualdad de género, donde específicamente con relación al tema, indica que se debe tener acceso a la información y servicios de salud sexual y reproductiva. Este objetivo, igual que el otro, va directamente, es una responsabilidad directamente de los estados, crear servicios accesibles de salud sexual y reproductiva. Y tenemos el objetivo número 10, que es la de reducción de desigualdades, donde en ese entramado de desigualdades que se están viviendo en América Latina, está el disminuir las desigualdades asociadas a lo que es la mortalidad materna, sobre todo en los países en vías de desarrollo, y específicamente en aquellos territorios que son básicamente territorios rurales que están más afectados por esta realidad. A continuación, el profesor Jesús Mantilla nos va a presentar los resultados específicos del estudio. Buenos días. Por favor, la otra lámina. Ok, el objetivo de la investigación, que ya venimos varios años realizándola y cada vez se va enriqueciendo más, es analizar la mortalidad materna en el estado Lara, determinando la razón de mortalidad materna en el año 2021 y sus causas. Este nuevo término que ya tiene algunos años, que en vez de tasa de mortalidad materna la llamamos ahora razón, porque desde el punto de vista estadístico así se debería llamar ese indicador. Para este año, para realizar la estimación de la mortalidad materna, utilizamos los datos suministrados de manera extraoficial, porque el Estado no ha publicado información sobre la mortalidad materna, de todos aquellos establecimientos de salud del Estado Lara donde ocurrió alguna muerte materna. Esa información, esos datos nos llegó disgregado por causas de muerte, edad de la embarazada, municipio y parroquia de residencia. En relación al denominador que nos permite calcular la razón de la mortalidad materna, que son los nacidos vivos, generalmente los nacidos vivos registrados, nos encontramos con que aún para la fecha en que se elaboró el informe, el Ministerio de Salud no había recopilado el total de nacidos vivos. Entonces nos vimos obligados a hacer una proyección mediante un método estadístico de series temporales en el programa de SPSS. La otra, por favor. Más arriba, por favor. Más, creo que es la lámina 2, 3 o 4. Más aún, por favor. Más arriba, por favor. Más. Anterior. Ok. Ahí podemos ver cómo las tasas de mortalidad materna cómo la tasa de mortalidad materna para el año 2021 fue estimada en 140 nacidos vivos
perdón, 140 muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos. Una de las tasas más grandes, más altas, perdón, que se han obtenido después de los años 70, inclusive después de los años 60, cuando vino la democracia. Vemos que para los años 50 la tasa de mortalidad, la razón de mortalidad materna era extremadamente alta. Sin embargo, en años posteriores, debido a algo que conocemos como transición de salud, se dieron tres elementos que permitieron descender esa tasa. Uno era las mejoras en servicios públicos, servicios de salud, sobre todo de agua y también de electricidad, que se dieron en todo el país. Se construyeron también más establecimientos de salud, lo que mejoró la accesibilidad a los centros de salud, y por supuesto las mejoras tecnológicas que han ocurrido a lo largo del siglo pasado y de que han mejorado, por supuesto, la salud de las personas y han logrado que las personas cada día lleguen a más edad. Vemos cómo ese descenso llega hasta un valor de 16,8 muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos, que es la tasa más baja y que nos ubicaba en una tasa de mortalidad materna baja. Sin embargo, las condiciones del país se fueron deteriorando y vemos cómo ya para el 2018 la tasa vuelve nuevamente a ser considerada como una tasa de mortalidad alta. Y con un aumento paulatino, o sea, no hemos logrado estabilizarnos, sino que continúa aumentando en la mortalidad materna. La otra, por favor. Bueno, no, se pasó. Ahí, ok, ahí está bien. Entre las diversas causas que han contribuido a este indicador, que tal como decía Yelena, la profesora Yelena, es una de los indicadores económicos, unos indicadores sociales, aunque es un indicador de salud, sirve perfectamente para medir las inequidades y la pobreza social en todo el mundo, y por eso la importancia del cálculo de dicho indicador. Entre una de las causas que tenemos es que a pesar de los aumentos del petróleo que se dan para el año 2012, o durante ese periodo del 90 o del 2000 al 2012, a pesar de ese aumento, vemos como la tasa de mortalidad materna se sigue acrecentando. Otro elemento importante allí es que el sistema de salud a partir del año 2000 se fragmenta. O sea, pareciera que el sistema de salud público, porque viene a competir con el sistema de salud tradicional, el sistema de salud barrio adentro. En vez de ser un complemento de lo que ya era el sistema de salud que nosotros teníamos establecido y que de hecho era buena idea llevar la salud a los niveles más bajos de la población, inclusive a los barrios, a las calles, a las manzanas, a las comunidades, realmente se aplicó de manera errónea, porque en vez de crear todo un sistema de salud integrado, que también era la visión en ese entonces de salud, que era la salud integral, lejos de crear un sistema de salud integrado, lo que se hizo fue disgregar el sistema. Y prácticamente, recuerdo muy bien yo que para esa época se hablaba de que existían dos ministerios, el de los establecimientos tradicionales y el sistema barrio adentro. De hecho, la disgregación, uno pudo verlo hasta en el nombre de los establecimientos. Ya no se habla de ambulatorios, sino de consultorios populares. Y ellos, lejos de complementarse, más bien se estuvieron enfrentados uno a otro. El otro elemento importante que podemos ver allí es el progresivo deterioro de las condiciones de vida de la población del estado Lara. ¿Okay? Recuerden que, como les dije anteriormente, el indicador razón de mortalidad materna es un buen indicador social. Bueno, es porque precisamente él es muy susceptible a los problemas sociales que se estén dando en la población. Entonces, con los problemas de los valores altos de pobreza, los valores, las posibilidades de adquirir medicamentos, acceso a la salud, alimentos inclusive, el deterioro de los servicios públicos a todo nivel y sobre todo el sistema de salud,
pues ha llegado a que esto sea de esta manera. Ese aumento drástico de la tasa de mortalidad materna. La otra, por favor. Un poquito más arriba. Otro elemento importante que tenemos este año, bueno, también logramos tener una base de datos con la mortalidad por meses, es ver que cómo la mortalidad materna se complicó o aumentó mucho a partir de mediados de año. Vemos cómo comienza con, estos son casos, 3 muertes maternas, 2, 4, pero ya para agosto, perdón, del año 2021 ascienden a 6. Y de ahí se mantienen más o menos estable hasta alcanzar 9 muertes en diciembre. O sea que a final de año tuvimos un ascenso importante de la mortalidad materna. Y eso, por supuesto, habría que explicarlo, porque se aumenta, se duplica, y no solamente eso, sino que se mantiene durante los meses de agosto hasta alcanzar una cifra tan alta como la de diciembre de 9 muertes. La otra, por favor. Ok, ese aumento dramático a partir de agosto pensamos que tiene sus problemas entre el paulatino y constante debilitamiento de la institucionalidad del país y en la región. Para todos sabemos que lejos de mejorar nuestros establecimientos de salud, sobre todo los establecimientos de cuarto nivel como los hospitales, de tercer nivel como los hospitales, esto crea un problema serio para la atención del parto, sobre todo aquellos partos de muy alto riesgo. Después tenemos que el impacto de la pandemia del COVID-19, bueno, va a competir con los otros servicios de salud y casi todos los recursos se van a desviar hacia los tratamientos y la atención de casos producto de esa pandemia, dejando de un lado otros elementos de salud importantes, otras patologías de salud importantes. Además de eso, tenemos el deterioro de la situación de los quirófanos, la irregularidad de los servicios de agua y el déficit del personal en salud, que para nadie es un secreto, como gran parte de nuestro personal de salud, muy bien adiestrado, con muchos años de experiencia, pues han tenido que emigrar hacia otros países en busca de mejores condiciones, no solamente económicas, sino también profesionales, porque si no solamente se requiere del recurso humano, sino también del recurso económico y de la infraestructura para poder hacer un buen trabajo. En cuanto a al deterioro de los servicios públicos, en este caso del agua, pues tampoco es un secreto para las personas que viven en el estado Lara, como cada vez se hace más dificultoso poder acceder a ese servicio. La otra, por favor. Un problema aún más grave o tan grave como es la atención del parto, que hablamos un poco en la anterior lámina sobre las condiciones de los hospitales y el poco número de especialistas con el que contamos, de mucha experiencia como existía anteriormente. Tenemos que también las consultas prenatales han decaído de una barbaridad. Si en los hospitales, lamentablemente, llegan mujeres con malas condiciones para su atención de parto, eso se debe básicamente a el número de consultas prenatales que se realizaron. Muchos de los problemas que llegan a desencadenarse como una muerte materna pudieron haberse solucionado con una buena consulta prenatal. Sin embargo, vemos como el 74% de las embarazadas tuvieron menos de 8 consultas
que es el estándar que establece la OMS y la OPS, en el caso de América, para las embarazadas sin problemas. En el caso de una embarazada de alto riesgo, pues estos deberían ser mayores. Ya ese es un problema grave porque vemos cómo la muerte materna comienza a ser un problema desde el mismo momento del embarazo para posteriormente complicarse durante el parto y el puerperio. Bueno, Lidia Elena, te cedo la palabra. Continúo yo entonces con el tema que está asociado a lo que tiene que ver con las edades en que más se presenta la mortalidad materna, que más se presentó durante el año 2021. Tenemos en las barras negras que observan allí, tenemos comprendidas las edades que van desde 20 a 34 años, ¿verdad? Donde más se han presentado. Si tomamos en cuenta las barras que tienen las edades de 25 y 29 años y de 30 y 34 años, es donde más se han presentado, donde más se presentó el fallecimiento de mujeres en la región. Y esa es la edad que biológicamente la mujer está en mejores condiciones de tener el hijo, ¿no? Que estamos en mejores condiciones de dar a luz. Sin embargo, como vemos allí, es un alto porcentaje en una edad que no es una edad en riesgo, ¿no? Y no es una edad en riesgo, pero no tiene protección social que le garantice la vida. Y por eso se presentaron tantas muertes a nivel de esas edades. Siguiente, por favor. Entre las causas, como un poco nos comentaba el profe Mantilla, las causas están asociadas con la falta de atención de un sistema de atención primaria en salud, básicamente de atención en salud reproductiva. Ahí vemos como 20% son complicaciones durante el parto, 14% son hemorragias graves, 51% es hipertensión arterial y el 14% infecciones. Cuando vemos el número más alto, la mitad, 51%, es por una patología que es prevenible, que si hay control durante el embarazo, la muerte se puede evitar. También se presentan complicaciones que ocurrieron durante el embarazo, como son eclampsia, desprendimiento de placenta y diabetes gestacional. Entonces, esto es lo que nos lleva a concluir que es la ausencia de un sistema que garantice el acceso a la mujer al control prenatal, como vimos en las láminas anteriores, que puede evitar la muerte durante el parto o el puerperio. La siguiente, por favor. Un poco cómo explicamos nosotros las causas de estas muertes, digamos desde el punto de vista más social. Las causas que vimos anteriores son las causas médicas, pero desde el punto de vista de lo que es la política social, lo que nos explicaba el profesor Jesús al inicio, la fragmentación del sistema de salud no contribuye a que se creen unos sistemas que garanticen el acceso a lo que es la salud primaria. Y por supuesto hay ausencia de programas sociales dirigidos a las mujeres embarazadas, donde ellas pueden hacer su control prenatal. Cuando vemos aquí, un poco porque hablamos de desigualdades que matan, las mujeres más afectadas son las mujeres de más escasos recursos, y básicamente cuando le metemos la lupa a de dónde provienen, la mayoría son de áreas rurales del municipio de Iribarren, que es Aguedo Felipe, Alvarado y Juárez, y municipios foráneos como son Morán, Jiménez, Crespo, Torres y Simón Plana, que cuando van a buscar el servicio o la atención médica, o cuando van a buscar la atención para el parto, pues tienen que trasladarse grandes distancias. Hay que recordar también que estamos presentando el informe del año 2021. Y un poco las diferencias que vemos ahí, cuando repunta el aumento de mortalidad materna, nosotros tenemos una crisis social no solamente por pandemia,
sino también en el estado Lara teníamos dificultades de movilidad por la falta de gasolina, teníamos dificultades, la mujer, en este caso la mujer embarazada seguramente tenía más recarga de trabajo doméstico por la ausencia de gas, por la falta de agua, el servicio irregular de agua. Entonces todo eso afecta la salud de la madre y de la mujer embarazada. Sí, y la capacidad de movilizarse a buscar asistencia médica lo más rápido posible. Entonces, en ese sentido, la desigualdad de género es propiciada por la ausencia de políticas públicas y focalizadas dirigidas a la mujer embarazada, dirigidas a la salud reproductiva. Siguiente, por favor. Ya aquí vamos con la parte de las conclusiones. Este estudio nos lleva a concluir que una de las cosas que caracteriza la política o la atención de la mujer embarazada larense es la desigualdad e inequidad. Se tiene cada vez menos capacidad de tener acceso a servicios de salud que garanticen la vida, en este caso, de la mujer. Inequidad porque cada vez la cobertura es más escasa. La cobertura básicamente en los servicios ambulatorios en muy pocos existe, y las mujeres larenses las tienen que buscar por vía privada, que en el momento que hicimos el estudio estaban entre 50 y 70 dólares, o por algunas organizaciones de sociedad civil que están prestando, digamos, este servicio, pero que igual tiene un costo, así sea mínimo, pero un costo. Que a este costo se le suman los costos de movilización, que en ese momento de verdad eran realmente difícil movilizarse por la falta de gasolina en la ciudad. El ascenso de la razón de mortalidad materna en el estado en el último año es alarmante. 144 muertes por cada 100.000 nacidos vivos. Esto implica un aumento del 29% de la razón con respecto al año anterior, que fue de 121.3. La elevada razón de mortalidad materna lo que expresa es el fracaso de políticas públicas en un área tan fundamental para el desarrollo humano. Si nosotros quisimos comparar las cifras del estado Lara nada más, con otras regiones, con otros países de América Latina, y nuestra razón de mortalidad materna es mucho más alta que países como Haití, Guayana o Bolivia, que están en muy mala situación en cuanto al tema de mortalidad materna. Las causas de mortalidad materna dan cuenta principalmente de vulneración de derechos humanos, básicamente de derechos asociados a lo que es la salud sexual y reproductiva de las mujeres. La ausencia de programas ha causado un deterioro en este sentido, pero también lo que venía explicando ahorita, pues la calidad de vida del larense, de la mujer del larense, también se vio afectada en mayor medida por todo lo que fue la pandemia y por toda la crisis humanitaria que estamos viviendo, y que van quedando atrás, van quedando rezagados y van quedando vulnerados las personas que tienen menos posibilidades de acceder a esta. Y en este caso no es un rezago que solamente tiene que ver con falta de un servicio, sino que un rezago que comprometió la vida de las mujeres. Siguiente. Nosotros, desde el año 2018 que venimos haciendo este estudio, hemos observado que la causa que permanece como la causa mayor porcentaje, generalmente más de 50%, es la hipertensión arterial. Esta es una patología prevenible y controlable si hay intervenciones sanitarias básicas. Lo otro que consideramos importante es promover la defensa de los derechos sexuales y reproductivos desde la sociedad. Nosotros nos hemos propuesto visibilizar a través de esta investigación con números cuál es la situación de la salud, en este caso cuál es el índice
y que representa el tema de mortalidad materna y que está afectando a las mujeres en el estado Lara. El Estado venezolano está en mora en cuanto a lo que es la publicación de indicadores de salud, en este caso específico, del indicador de razón de mortalidad materna. Desde el año 2013 no se tienen cifras y nosotros venimos tratando de hacer un esfuerzo desde el 2018 de dar a conocer cuál es la situación de la mortalidad materna en el estado Lara. Y que esta situación se puede revertir si se generan políticas puntuales, políticas dirigidas a solventar la situación de la mujer embarazada. No es nada más equipamientos de quirófano, que es necesario, por supuesto, y las mejores condiciones para la atención en el momento del parto, sino las complicaciones que se le presentan a los médicos, porque la mujer que llega al momento del parto llegó sin un control previo donde él pueda tener idea, o el médico pueda tener idea de cómo es la situación de salud de la mujer embarazada. Entonces, es básico el fortalecimiento del sistema de atención primaria y la garantía del derecho reproductivo de la mujer. La muerte materna, y por eso hacemos este esfuerzo nosotros desde el Laboratorio de Desarrollo Humano, no puede naturalizarse. Hay que empezar a denunciar esta situación porque es la vulneración de los derechos lo que está, y en este caso puso en riesgo la vida de las personas que fallecieron pues ya durante el 2021. Por eso el nombre de nuestra investigación, Desigualdades que Matan. La desigualdad no solamente nos empobrece, sino que nos puede llevar a situaciones de mortalidad como las que estamos viendo ahorita. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesora Yelena Salazar, profesor Jesús Mantilla. Le damos el pase a la profesora Mileni Fernández. Les recordamos que es doctora, especialista en ginecología y obstetricia. Está con nosotros desde el estado Zulia. Y bueno, bienvenida, profesora. Adelante, le doy la palabra. Bueno, muchas gracias por la invitación al Laboratorio del Desarrollo Humano para compartir con ustedes unos comentarios sobre el trabajo que ustedes efectuaron. Importante trabajo, ya que utilizaron uno de los indicadores más importantes que hay, sino decir que es el principal indicador, que es la muerte materna, para nosotros poder, decirle al pueblo cómo está funcionando nuestro sistema de salud, cómo están nuestros programas, cómo está el gobierno actuando, para la atención de nuestras mujeres embarazadas durante el parto y en el puerperio, que es las patologías que nos ocurren a nosotros hoy en este momento. Nosotros a nivel universitario existe, a nivel del Ministerio de Educación, existe una especialidad que se llama ginecología y obstetricia, impartida por la educación superior. ¿Qué es la obstetricia? La obstetricia tiene como principal objetivo, su función su importancia es atender a la mujer en condiciones de embarazo, en condiciones de gestante. La obstetricia se encarga del estudio de la atención médica de la mujer del momento en que se embaraza, el momento que hace el parto, ya sea un parto distóxico, un parto eutóxico, y en su puerperio, que es puerperio, el posterior al parto. ¿Qué ocurre? Que en la obstetricia nosotros tenemos, hay una situación de atención a la mujer en algo que se llama consulta de control prenatal. En la consulta de control prenatal debe ser captada la mujer embarazada para disminuir su riesgo y su fatalidad llegar a muerte materna. Eso se puede disminuir
¿Por qué? Porque la consulta prenatal tiene 3 características importantes. Ser precoz, es decir, captar a la mujer en el inicio, desde el inicio de su embarazo. Ser periódica, es decir, ella debe ir a sus controles prenatales, y ser continua. Según la Organización Mundial de la Salud, son 8 consultas como mínimo que debe hacer una mujer embarazada. Cuando una mujer embarazada ocurre la consulta, se le clasifica como de alto riesgo obstétrico. Una parte de alto riesgo obstétrico son enfermedades que atañen o acompañan a la mujer previas a salir embarazada, o que pueden estar en el momento de su embarazo desarrollar enfermedades que pueden atentar con su vida. Eso se detecta en el control prenatal. Existen controles de bajo riesgo cuando todo va en normalidad, y existe una muy importante que es la consulta de la adolescente embarazada. Todo eso son programas que se llevan a nivel institucional por el Ministerio de Salud, que deben estar avalados y auspiciados por el gobierno. Pero ¿qué ocurre? Tenemos que, si el auspicio del gobierno disminuye, los programas sociales están disminuidos, todas estas consecuencias nos van a llevar a la muerte de las mujeres embarazadas. ¿Cuál es la importancia del Estado? El Estado tiene que desarrollar sus programas sociales de salud, porque su indicador más importante, que es la razón de mortalidad materna, aumenta. Eso es un indicativo de que su programa de salud del gobierno disminuye, es decir, la actuación del gobierno disminuye. Han hecho un estudio solamente en el estado Lara, y el cual ha dado unos resultados muy alarmantes. ¿Ok? Se imaginan al estado completo, a Venezuela, cualquier estado subdesarrollado y cuyo gobierno le preste atención a los programas de atención de salud, a los programas de atención primaria, van a tener estas tristes consecuencias. Para el poder adquisitivo de las pacientes en estos países subdesarrollados está mínimo. Como dice el estudio, las pacientes no tenían cómo movilizarse, no tanto como movilizarse. El poder adquisitivo está tan bajo en las pacientes de menores recursos, que son las que se ven mucho más afectadas. Okay. La nutrición, el componente nutricional también está afectado. Está disminuida la educación de la salud sexual. Todos esos son programas de índole del Estado, que le incumben al Estado desarrollar. Los programas de salud de desarrollo sexual y sexualidad están disminuidos. Los programas en donde la atención primaria debe tener la prioridad, la atención primaria, eso es lo fundamental. La atención primaria nos llevan a estas tristes consecuencias de estas mujeres que fallecen, y en vez de alegrar a una familia, lo que hacen es que entristecen a la familia cuando una mujer sale embarazada y se presentan esos desenlaces fatales. Las infraestructuras, eso repercute sobre el gobierno. Los médicos estamos con las manos en blanco. Con los médicos no hay insumos en los hospitales, o cuando están los insumos son muy disminuidos, son muy precarios. El agua, el suministro de agua en las instituciones, lo que es la infraestructura institucional. Okay. Los médicos que también, y los paramédicos, buscando una mejor proyección por el estatus social de un nivel bajo. ¿Qué hacen ellos? Ellos migran a otros países, migran a otras naciones buscando un mejor bienestar. Vamos a tener que mantenernos aquí, luchar y enfrentar las situaciones para que nosotros entre todos, logremos enfrentar y pedir no, exigir que se nos atienda en salud. Son nuestras mujeres embarazadas, las que están padeciendo esto. Hay un programa, el programa debe ser mancomunado. Mis conocimientos obstétricos con lo que me brinda el Estado, para brindárselo a la nación, para brindárselo a las mujeres, a nuestras mujeres que son las que salen embarazadas. Los insumos escasos, el personal y el costo ahora que se le indica que se une la pandemia e hizo la crisis, hay que tomarlo en cuenta, que hizo aún la crisis más severa, a nivel
del estado Lara, no de Lara, en todos los estados estamos en más o menos igual de condiciones, por las infraestructuras, los insumos, es decir, hay un contexto que hay que estudiar y evaluar. El gobierno tiene que prestarle mayor atención a la salud, a la atención primaria, a los hospitales, a los médicos, a los paramédicos, todos tienen que estar en unión para poder llevar adelante y asistir mejor a estas mujeres de escasos recursos que a veces ni llegan al centro hospitalario, quedan en el camino. Buenos días. Para mí fue un placer haber estado con ustedes y aceptar su invitación. Muchísimas gracias, profesora Mileni. Gracias a todos los ponentes. Les recuerdo que pueden hacer sus preguntas vía chat o si quieren participar, lo pueden hacer levantando la mano. 144 muertes por cada 100.000 nacidas vivas es la razón de mortalidad materna en el estado Lara. Una de las razones por las cuales nos acompaña hoy la profesora Mileni Fernández también es para ver que no solamente es el estado Lara, sino el país que se encuentra en unas condiciones de precariedad en cuanto a la salud sexual y reproductiva y la atención de la mujer embarazada. Desde el 2013 el gobierno no da cifras sobre este indicador. Sin embargo, bueno, organizaciones de la sociedad civil como el Laboratorio de Desarrollo Humano hemos tratado desde el 2018 de, hace ya 4 años, demostrar la situación de la mortalidad materna en la entidad larense. Repito que, como dice la profesora Mileni, pudiese, y según nuestras estimaciones, parecerse o en algunos estados superar la razón que existe en el estado Lara. Leo por aquí algunos comentarios de saludos a la organización. El profesor Mauricio Iranzo nos pregunta sobre el tiempo de inversión en relación a los recursos humanos y materiales para lograr un nivel mínimo de mortalidad materna, si es posible calcularlo, si es posible detenerlo. Liz Gascón nos pregunta sobre la razón de mortalidad materna en Haití y Bolivia. La profesora Yelena Salazar indicaba que son los únicos países que están por encima del estado Lara, Guyana, Haití y Bolivia. Bueno, no sé si alguien con respecto a las preguntas quisiera responder, profesores. Buenas, Carlos. ¿Cómo está, profesor Mauricio? Encantado de escucharlo y con muchos recuerdos de nuestra época de trabajo. En relación al descenso de la mortalidad materna, pues no se puede ver como algo único en la sociedad, no es algo que podamos resolver por sí solo, como, bueno, esto lo sabemos nosotros desde hace mucho tiempo que todo está integrado y relacionado, sobre todo en lo referente al desarrollo humano. Para lograr ese progreso y esa disminución, perdón, en la tasa de mortalidad materna, en la disminución de la muerte materna, primero tendríamos que tener mejoras significativas en los aspectos económicos y sociales del país y del Estado, el Lara en sí. Y además de eso, bueno, también algunas mejoras significativas en el sistema de salud, que si bien son significativas, no necesariamente deberían ser costosas, porque lo que habría que buscar básicamente es la prevención más que llegar al tratamiento o a las embarazadas en mal estado cuando llegan a nuestros hospitales. Es prevenir esa complicación de las embarazadas y eso se logra con una buena red de atención primaria de salud, con buenos establecimientos de salud en los consultorios populares y en los establecimientos y en los ambulatorios urbanos y rurales con los que cuenta nuestro estado. Con eso sería bien significativa la reducción de esa tasa. Ya después sabemos que siempre va a haber algunos casos que se complican y que ahí sí se requiere tecnología mucho más costosa y tanto desde el punto de vista humano como material. Pero como bien es sabido, pues tanto la mortalidad infantil como la mortalidad materna para sus mejoras tienen que pasar por un avance en las condiciones sociales de nuestros
de nuestro Estado. Sí, aunado a ello, yo creo que particularmente de lo que tiene que ver con el fortalecimiento del sistema primario de salud, es también cómo en las épocas que tuvimos menores, este indicador fue menor, también coincidía con el proceso de descentralización en los estados, donde también los estados, por ejemplo el estado Lara, dirigía políticas particulares. Entonces, ese esfuerzo mancomunado entre el Estado-Nación, el Estado, por ejemplo, en este caso, el Estado Lara, genera con más facilidad dar respuestas a las situaciones. Es importante focalizar. Yo creo que una de las cosas básicas que hay que hacer es conocer el indicador a nivel nacional. Es importante que la opacidad de las cifras no sea la realidad, pues, que nosotros conozcamos el indicador a nivel nacional, que conozcamos los indicadores a nivel de cada estado para ver cómo se va a dirigir, digamos, más allá de que fortalecer lo que dice el profesor Jesús, que por supuesto hay que hacerlo, cómo dirigir la política hacia los sectores que están más afectados, que como vemos allí son los sectores más empobrecidos. Entonces, en la medida que eso se haga, porque ¿qué pasa? Que la aplicación de políticas por igual, a todos por igual, lo que hace es que va dejando a los que menos tienen condiciones atrás. Y uno digamos, de los lemas del Objetivo de Desarrollo Sostenible es no dejar a nadie atrás. Entonces, para eso las políticas públicas, las políticas sociales, se tienen que pensar en conjunto con las personas que están formadas para pensar las políticas, con los médicos, con las personas que trabajan en las áreas sociales, los trabajadores sociales, etcétera, que permiten dirigir la política y darle respuestas a estas situaciones. Pero tenemos que incorporar pues, a la gente que está capacitada en esas áreas. En cuanto a la pregunta que hace Liz por allí, Liz Gascón, ahí está el profesor Mantilla le contestó, la razón de mortalidad materna en Haití está por encima de 600 y el caso de Bolivia por encima de 200. Son los conjuntamente con Guyana los países que superan al Estado Lara. Muchas gracias, profesora Yelena. Bueno, una conclusión lapidaria: la política social en Venezuela está dejando a las mujeres atrás, contradiciendo las metas de los objetivos del desarrollo sostenible. Es importante que el gobierno muestre las cifras de mortalidad materna en el país, que se ocultan desde el 2013, para poder dar un paso hacia la prevención y hacia el abordaje de la salud sexual y reproductiva en Venezuela. Por aquí tengo a la doctora Luzmila Leal, que levantó su mano. Adelante. También está María Teresa, que creo que también levantó su mano. Luzmila. Hola, feliz día, excelente, de verdad. Felicito al Laboratorio de Desarrollo Humano. Este gran esfuerzo nuevamente nos traen un trabajo maravilloso y espeluznante estas conclusiones de ustedes. Hay una caída definitivamente del futuro de Venezuela. Y de verdad que voy a hablar con la máxima sinceridad. Hay un desinterés total y absoluto del Estado hacia el futuro de Venezuela. No les interesa. Ellos conocen todos, absolutamente todos, lo que trabajan en el Ministerio del Poder Popular para la Salud y que llevan estos programas, conocen perfectamente cómo se debe de aplicar los mismos. Estos programas son sencillos de llevar porque es la continuación de lo que se ha llevado por años, por muchos años, con lo que ellos llamaban la Cuarta República y ahora la República del Desastre. La muerte de la mujer, injustamente olvidada por este régimen. La muerte de los niños, nuestro futuro, es imperdonable.
Me preocupa muchísimo que nosotros, a pesar de ver el esfuerzo de todos ustedes, del gremio médico, de todo el gremio de salud, no solamente vamos a hablar de los médicos, y que no les interesa realmente aplicar lo que ya conocemos. Los indicadores de salud, pues no existen y ni van a existir, porque esa es una medida de evaluar, una forma de evaluarlos a ellos en cómo está llevándose a cabo las políticas en el sector salud, en este caso, en el área de ginecobstetricia. Estas cifras, entonces, por lo tanto, no podemos esperarlas. Las políticas de Estado, pues no son difíciles, ya lo dije, pudieran, por Dios, aplicarlas y evitarlas. Lo que tenemos que buscar entonces es cómo nosotros vamos a hacer como sociedad civil, como sociedad científica, el envío de esta información hacia las personas adecuadas que pudieran obligar a que se apliquen estos programas. Ya se conocen las estadísticas, indudablemente, del Estado Lara, y muy bien lo dijo la doctora del Zulia, disculpe que se me olvidó su nombre. Esto se conoce y se traspola a el resto del país. Imagínense ustedes que el Estado Lara es un estado quizás menos deprimido que otros estados del país, como son los estados del llano, incluso algunas áreas de los estados andinos. Entonces, imagínense la mortalidad como debe ser en estos estados. Entonces, la consulta, sí, es verdad, no se está llevando. Ni siquiera la planificación, porque deberíamos empezar con la prevención de los embarazos, primero que todo en las adolescentes. Es tan fácil una consulta a una joven que está iniciando una vida sexual lamentablemente temprano, pero lo está haciendo. ¿Cuál sería el papel? Sencillamente orientarla a una perfecta planificación familiar y un control de enfermedades de transmisión sexual y otras más, perdón. La consulta es sencilla, una consulta, un eco y una citología. Gracias a Dios, muchas han podido reunir el costo de la consulta a nivel privado, porque eso ha llevado a que muchas de ellas no se compliquen al momento de llegar a los hospitales. No es lo mismo atender a una joven que, aunque medianamente haya hecho 4 o 5 consultas en su embarazo, a aquella que no haya realizado ninguna. Por eso es que hay tantas, quizás, complicaciones en los hospitales, y que al final siempre lo tiene que pagar el último en la atención de la misma, que son el personal de salud que las recibe en las áreas de sala de parto, injustamente acusados de mala praxis, cuando es una persona que lamentablemente por factores externos, como ya bien ustedes lo aclararon, el transporte, la alimentación, etcétera, entonces llega una paciente anémica arriesgando su vida y arriesgando la vida del bebé. Estos médicos se ven, esta parte de atención, porque es un equipo, se ven ante una situación sumamente grave, y la paciente muchas veces termina de morir, por las causas que sean, pero termina muriendo. Innecesarias muertes, pero suceden. Esa es una parte de las que quería realmente decir, pero buscar la forma de que esto no quede en este excelente trabajo. Tiene que haber un mover el piso a estas personas. Ya no más muertes, ya ni una más. Nosotras tenemos que defender, nosotros todos, a la mujer venezolana. La mujer venezolana tiene derecho a su sexualidad. A la joven hay que enseñarle cuándo debe iniciar la sexualidad, pero la mujer adulta tiene derecho a su sexualidad, solo que debe ser perfectamente controlada y planificada. Me llamaba mucho la atención, como yo soy médico internista, 50% de pacientes con hipertensión arterial. Me gustaría la edad en que ustedes pudieron hacer el estudio, dentro del estudio, la edad de estas pacientes, porque una paciente hipertensa multípara no controlada, pues indudablemente tiene otro factor de riesgo, lo cual la hipertensión es realmente una de las enfermedades muy frecuentes en la edad adulta de la mujer, y se complica más si ella tiene un embarazo no controlado, y si es multípara, mucho más. Entonces, este dato es muy importante.
porque como médico internista, repito, para nosotros no es difícil el control de la misma. Sería entonces cuestión de educación, definitivamente. Bueno, mira, estos factores, pues, que ya están acá, duelen profundamente. Duelen un país para mí, con 31 años, casi 32 de ejercicio de la medicina y 26 como médico internista. Me duele profundamente que nosotros hoy estemos hablando de unos índices tan altos de mortalidad. No sé cómo iremos a hacer, no sé, que Dios nos muestre el camino, pero debemos de hacer algo. Vamos a agarrar este estudio, este trabajo tan maravilloso de ustedes, pero hagamos algo más. Vamos a unirnos, sensibilicemos a la población, porque no pueden seguir muriendo nuestras mujeres, y mucho menos nuestros niños. Gracias. Dios los bendiga por tanto esfuerzo. Muchísimas gracias, profesora Luzmila, por mostrar en sus comentarios también las responsabilidades del gobierno y del Estado en la violación de los derechos digamos, de la mujer. Profesores, sobre la pregunta realizada por Luzmila, ¿alguien quisiera comentar algo? Las edades, creo que tenía que ver con las edades de las patologías o de las causas. Yelena, Mantilla. Las edades que más se originaron muertes son las que pusimos allí entre 24 y 34 años, creo que es 47%. Y la mayoría, digamos, y un 50% en esas edades tenían la patología de hipertensión arterial. Bueno. Discúlpame, Carlos. Entonces, más preocupante todavía, porque estamos hablando de edades de mujeres extremadamente jóvenes. Extremadamente jóvenes. Y en condiciones de... 24 a 34 años y 47% de hipertensión arterial es sumamente alto. Sí. Gracias. Así es, profesora Luzmila. Muchísimas gracias. Bueno, si no hay otra pregunta, gracias al profesor Mauricio, bueno, por su llamado. Una de las bueno, aquí hay otra pregunta, disculpa la demora, pero ¿pudieron cuantificar el embarazo en adolescentes? ¿El embarazo adolescente? Las muertes en adolescentes, creo que si me ponen otra vez el cuadro, creo que eran 2%. El embarazo no, sino la mortalidad en adolescentes. No, creo estar segura que es 2%. De todas maneras, podemos compartir otra vez la pantalla y allí vemos el dato. Ok. Mientras tanto, les recuerdo, ok, está la profesora Mileni. La muerte en embarazo en el adolescente, el estudio que ha realizado el Laboratorio de Desarrollo Humano, dice que en el adolescente fue de un 8%. 8%, ok. Y esa consulta del adolescente, esa es fundamental. Esa es aparte de las de alto riesgo y las de bajo riesgo. Sí, en relación a... Sí, ahí están las edades. En relación a la pregunta que es relacionada, que está, digamos, determinada en el embarazo en adolescentes. Nosotros sabemos muy bien que siempre ha sido muy difícil medir el número de embarazadas, porque, bueno, el embarazo no es un problema puntual, perdón, no es un hecho, no es un problema, no es un hecho puntual, sino que ocurre durante 9 meses. Entonces, de ahí desde el punto de vista estadístico la dificultad para medir el embarazo. Y por eso, la tasa de mortalidad infantil debería ser una tasa, pero pasa a ser una razón, porque casi nunca se cuenta con las embarazadas. Entonces se utiliza el nacido vivo registrado. En este caso, el nacido vivo registrado también se utiliza para calcular la tasa de fecundidad de las adolescentes, pero tal como les dije anteriormente, no tenemos datos sobre los nacimientos. Ya no es solo sobre las causas de muerte, ya no es solo sobre el número de mortalidad infantil o la edad de la muerte y las muertes embarazadas, sino que ahora existe un gran retraso en el registro
de los nacimientos. Entonces, sin contar con los nacimientos, tenemos pocas posibilidades de estimar a través de la tasa de fecundidad por edad cuántas embarazadas adolescentes aproximadamente tenemos. Entonces, ese es un dato con el cual no se cuenta. Y de ahí que nosotros en la presentación hablamos es de porcentajes por edad de las muertes, pero no pudimos calcular las tasas específicas para cada una de las edades porque lamentablemente no es que no se ha suministrado. Digamos, me han notificado que es que no se han registrado todavía los nacidos vivos del año 2021. Todavía hay un retraso en ese dato. Muchísimas gracias, profesor Mantilla. La estrategia de ocultamiento en muerte materna se ha profundizado, como lo explicaba el profesor Mantilla, ya no solamente las mujeres que mueren en el parto o posterior a él, sino también los nacidos vivos. El llamado del Laboratorio de Desarrollo Humano es a mostrar esta realidad. Digamos, profesora Luzmila también lo decía, esperamos que entre todos y ustedes también nos ayuden a difundir el día de mañana, y con esto nos despedimos. Estaremos realizando un tuitazo para exigir no más muertes maternas, la atención integral y una política que atienda a las mujeres en Venezuela. Recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales, Funda la DESU en Twitter e Instagram. Muchísimas gracias, profesora Yelena Salazar. Muchísimas gracias a nuestra comentarista, la profesora Mileni Fernández, Estado Zulia. Muchísimas gracias, profesor Mantilla. Y gracias a ustedes, a todos y todas, por acompañarnos el día de hoy en esta presentación, que es un esfuerzo gigante que todos los años hace el Laboratorio de Desarrollo Humano por mostrar una de las entidades del país, una realidad que está oculta y que exigimos y que buscamos con nuestro trabajo, nuestro mandato, visibilizar. Gracias a todas y todos y bueno, que tengan un buen día.